Bueno, arrancamos con la clase de hoy, si les parece. Como les decía, la clase de hoy va a ser bastante extensa. Seguro voy a intentar hacer algún corte en el medio. A ver si puedo verlo ahora, ¿no? 18:37. Como para que no se les queme el cerebro del todo, porque la verdad es que son muchas diapositivas, son un par de temas y que por ahí no... O sea, quiero comprimirlo lo más que se pueda y de última después haremos algún repaso, pero en principio me parece que no vale la pena separarlo en dos clases. Al menos que, bueno, veamos que llegamos muy mal hacia el final. Pero yo creo que se puede dar todo esto, solo que es un poco más intensa que las clases usuales. Bueno, esta es la lista de temas con la que vamos a estar trabajando. Perdón, si alguien escribió algo. Carta de notificación de cosas, perdón. ¿Sí? Con los temas de los que vamos a estar charlando un poquito hoy, de los cuales vamos a ver, ¿sí?, como temas nuevos. Más que nada lo que es interpolación de Lagrange. Esto de ajuste de curvas y validación tiene un poco que ver con lo que dio Javi la clase pasada, algo que dejamos suelto ahí y que, bueno, doy en esta clase generalmente, ¿sí? Después voy a hablar de otro de los métodos de interpolación. Creo que Javi había presentado uno, ¿no? Polinomios interpoladores de Newton la clase pasada, ¿puede ser? Si mal no estoy equivocado. Yo no me acuerdo de eso. Ok, no importa. Después voy a hablar un poco de lo que pasa con la extrapolación cuando uno está haciendo interpolación, ¿sí? Y después voy a pasar a otro de los métodos de interpolación, que es el que se llama spline, donde voy a hacer básicamente spline lineal y cuadrático. Van a quedar creo que queda spline cúbico para la otra clase, porque es bastante... A ver, ya spline lineal tiene sus cosas. No es complejo, pero tiene sus cosas. Cuando pasas a cuadráticos, se duplican o triplican las cuentas que hay que hacer. Entonces es mucho más enroscado. Y el cúbico se va. Ese es un tema para dar solo. Así que por ahora lo dejamos afuera. La próxima clase lo podemos llegar a ver. Bueno, respecto a lo que es ajuste y validación de curvas, ¿sí? Algo que estábamos haciendo en la clase pasada era, bueno, proponer una curva que nos va a representar de cierta manera un modelo, ¿sí?, de un fenómeno que nosotros estemos viendo, midiendo, interpretando, analizando, controlando, lo que fuera, ¿no? Ahora, la pregunta que puede surgir es, nosotros vimos cómo ajustar un modelo lineal, no sé si Javi, no me recuerdo si llegó a explicar cómo ajustar un modelo cuadrático, las cuentas son muy parecidas al modelo lineal, ahora lo vamos a ver en detalle igual, ¿sí? O habíamos visto cómo ajustar un modelo cuando tenés los puntos se ajustan a un exponencial o esas cosas, que lo trabajamos hacia el final de la clase pasada. Ahora, la cuestión es la siguiente. Tenemos una familia de modelos para ajustar, ¿sí? Porque tenemos rectas, tenemos parábolas cúbicas, polinomios, los que sean. Tenemos modelos del tipo exponencial, logarítmico de crecimiento con saturación. Entonces, hay una pregunta que es interesante, es decir, cuando nosotros agarramos los datos y le ajustamos un modelo, ¿qué modelo vamos a elegir? ¿Cómo lo vamos a elegir? ¿Sí? O cómo podemos decir que un modelo es mejor que otro, ¿no? Porque a veces lo que pasa es eso, nosotros al mismo conjunto de datos le podemos ajustar una recta, una parábola, una cúbica, que en el peor de los casos, si es una parábola y los datos estaban sobre una recta exacta, el coeficiente cuadrático va a ser 0, ¿no? O va a ser un número muy chiquito para que se parezca mucho a una recta, y cosas por el estilo. Entonces, lo que quiero en este pedacito de la clase es charlar un poco esto, ¿sí?, como para que se vea, y vamos a hablar un poquito por arriba de lo que pasa al respecto, ¿sí? Lo que les decía recién, existen muchos modelos, ¿sí? Vamos a tratar de buscar cuál es el que mejor representa mis datos. Ahora, hay una especie de trade-off o un intercambio de costo-beneficio a la hora de hacer un ajuste, ¿sí? Porque obviamente hacer un ajuste de una recta es mucho más barato que hacer un ajuste de una exponencial, de una parábola, una cúbica o cosas con cuentas más complejas, ¿sí? Entonces, está eso como que decís, está bien, podés mejorar el modelo porque metes más información, pero a la vez le metes más costo al asunto, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto mejora en base a cuánto costo le estás metiendo también? Eso es un poco lo que vamos a charlar. Igual muy por arriba, quédense tranquilos que no vamos a entrar en un detalle muy violento del asunto, ¿sí? Y bueno, lo que les quería decir básicamente es esto, ¿no? Si uno tiene un conjunto de pares ordenados, x sub i, y sub i,
para ir desde 1 hasta n. Esto básicamente lo que quiere decir es tengo puntos en el espacio, en XY, un montón de puntos a los cuales le quiero ajustar un modelo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer para trabajar con lo que se llama validación generalmente, ¿sí? De modelo, es agarrar este conjunto de n puntos y lo voy a separar en dos subconjuntos, que ahí use la palabra disjuntos, que básicamente lo que quiere decir es que si yo tengo n puntos, voy sacando puntos para poner en un conjunto que voy a llamar de entrenamiento o de train, y voy sacando puntos para poner en un conjunto de validation. Y no va a haber puntos repetidos, al menos que haya mediciones repetidas, ¿no? Claramente eso podría pasar. Pero en general uno entendería que los puntos son distintos. ¿Se entiende esta idea? O sea, si tengo 20 puntos, puedo usar 15 para entrenamiento y los otros 5 restantes para la validación. La idea es que no se repitan los puntos de entrenamiento en la validación, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo usamos los puntos de entrenamiento y los de validación. Generalmente se les llama de entrenamiento, son los que nosotros vamos a usar para hacer el ajuste, y los de validación son los que vamos a usar para ver qué tan bien da el ajuste, con puntos que el ajuste nunca vio. Esa es la gracia de usar puntos de validación, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es esto. Vamos a realizar ajustes sobre el conjunto de train y después vamos a agarrar y calcular el R cuadrado sobre el conjunto de validación. ¿Por qué? Porque a nosotros el R cuadrado nos da una idea de qué tan bueno es ese ajuste. ¿Se acuerdan que Javi habló al respecto de la clase pasada? Entonces, si nosotros vemos qué tan bueno es nuestro ajuste con puntos que nuestro ajuste nunca vio, y funciona bien, quiere decir que nuestro modelo es bueno, ¿sí? Porque puede predecir bien en lugares donde no teníamos, donde no usamos información para ajustar. Entonces, yo lo que quería proponer, así como un ejemplo, más que nada, porque la verdad es que contar esto más en detalle, teóricamente hablando, no aporta mucho, me parece que un ejemplo lo va a resolver todo mejor, es lo siguiente, ¿sí? Supónganse que nosotros tenemos el siguiente conjunto de datos, que básicamente, no sé si lo ven todos estos puntitos rojos, están bastante parados sobre una recta, no sé si se llega a ver, que tienen una pequeña proporción de ruido. ¿Se ve? Que acá hay como un pequeño saltito por arriba de la recta que une estos dos puntos, y acá este está como un poquito más abajo de lo que debería también. No sé si se llega a ver por la escala, pero hay un poquito de ruido, no es mucho. Poquito, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Para validar un modelo, si nosotros quisiésemos ajustar un modelo a estos puntos y validarlo, es separar el set de datos en nuestro set de entrenamiento o set de ajuste y un set de validación o testeo, que es lo que vamos a usar después, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hago es esto. Agarro y divido en un porcentaje, en una proporción que parezca lógica. ¿Qué es una proporción lógica? No sé, generalmente se utiliza para ajuste por arriba del 70% de los datos, ¿sí? Y el resto para validación. O sea, si pones 70% para ajuste, 30% para validación. Si pones 80% para ajuste, 20% para validación, ¿sí? O sea, lo que sobra. Acá creo que esto era un 70% o un 80%, no recuerdo con exactitud. Pero la idea es esa, ¿sí? Datos que voy a sacar, ¿sí? Que los elegí de forma aleatoria en principio, ¿sí? Lo mejor o más cómodo sería eso. Uno podría sacarlos intercalados. Lo que hay que intentar evitar a la hora de separar los datos en ajuste y validación es que todos los datos de validación caigan juntos, ¿sí? Porque si no, yo estoy haciendo de cierta manera una especie de extrapolación. Imagínense que los 5 datos que saqué para validación caen los últimos 5 datos de mis datos, justo, ¿no? O sea, y lo que va a pasar es que yo voy a estar realizando un ajuste en este rango, ¿sí? Pero fuera de este rango voy a estar trabajando con lo que es una extrapolación, que después vamos a ver qué pasa con la extrapolación. Entonces, en general, lo ideal es sacarlos de forma aleatoria, estos puntos. De esa forma, casi siempre van a quedar más o menos repartidos bien y no van a quedar todos juntos en un extremo. En este caso en particular me quedaron 3 puntos pegados acá, pero no pasa nada, ¿sí? Sigo. Si esto se entiende, digamos, hasta acá lo único que hice fue agarrar y aleatoriamente sacar un par de puntos. Saqué 5. Creo que eran 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 15 puntos en total y usé 66% para ajuste y 33% para validación, ¿sí? Saqué 5 puntos y con los 10 que tengo como puntitos rojos son los que voy a usar para el ajuste, y las crucecitas negras son los que voy a usar después para validar el modelo, ¿sí? Bueno, esto, perdón, si alguien está hablando en el grupo, les aviso que no lo suelo leer, perdón. Así que si alguno ve que alguien escribió algo, me comenta por micrófono mejor. Por lo menos hasta que llegue Javi, que hoy se le iba a complicar un poquito, llega más tarde.
Bien. Uri, ¿te puedo hacer una consulta volviendo a la clase pasada? Sí. Coeficiente de determinación, ¿cuándo era bueno? ¿Cuando se acercaba a 1 o cuando se acercaba a 0? Cuando se acerca a 1. El coeficiente de determinación es bueno cuando se acerca a 1. Bien, gracias. De nada. Bien. Entonces, hasta acá lo que les decía, ¿sí? Digamos, lo que voy a hacer ahora es para estos puntos que tengo ahí, voy a hacer un ajuste, ¿sí? Pero no voy a hacer un ajuste lineal, como habíamos visto en la clase pasada, sino que voy a extender el concepto de ajuste, ¿sí? Para hacer un ajuste de orden hasta grado 4, ¿sí? Esto que aparece acá son básicamente las cuentas del ajuste. No sé si se acuerdan que para hacer un ajuste lineal había términos que nos aparecían que eran, voy a hacer el revés acá, yo planeé presentarlo como grado 4 y después reducirlo hasta grado 2. Voy a empezar al revés con las diapositivas. Voy a empezar en grado 2 y lo voy a reducir y lo voy a aumentar hasta grado 4. Si se acuerdan, de cierta manera, las formas, las cosas que necesitábamos calcular para hacer un ajuste lineal era tener información sobre el n, ¿sí? El número de datos, y después calculábamos la suma sobre los x de los datos, ¿sí? La suma sobre los x al cuadrado de los datos, ¿sí? Elevábamos los x al cuadrado y los sumábamos, y después nos aparecía la suma de los x por y. Y la suma de los y, perdón, no. Entonces, estos son los datos que aparecían. Lo único que está pasando acá es que están organizados como una matriz, ¿sí? Para hallar estos coeficientes c que van a ser, por ejemplo, el b y el a de mi problema si es un ajuste lineal. Será el a, el b y el c si es un ajuste cuadrático, a, b, c y d si es un ajuste cúbico, a, b, c, d y e si es un ajuste de grado 4, ¿no? Entonces, esto, si quieren, en otro momento nos detenemos y se lo explico. No voy a perder tiempo en explicarles por qué aparecen términos. Fíjense que si queremos hacer un ajuste de grado 3, van a aparecer términos. Además del término cuadrático, aparece un término donde la x está al cubo y donde la x está a la cuarta, ¿sí? Y aparecen acá el término y por x cuadrado en las sumas, ¿sí? En esos sums que calculábamos para calcular los coeficientes, ¿sí? Y si vamos a grado 4, además aparecen, perdón, grado 3 aparece x sexta, y acá aparece también, bueno, x quinta, x sexta, y acá aparece el x cubo por y, ¿sí? O sea, fíjense que acá, básicamente para recordar o darse una idea de cómo van apareciendo estas cosas en general, ¿sí? Voy a poner en grado 4 y lo hablamos desde ahí, cuando uno tiene un ajuste de grado n, acá en este vector de resultados donde solemos poner, digamos, porque lo que nosotros queremos es hallar este vector de incógnita c, que son los coeficientes de mi ajuste, ¿sí? En este vector de acá me aparece hasta el grado del polinomio que estoy usando, ¿sí? En el y por x al grado del polinomio que estoy usando. Si el grado es 4, me aparece y por x a la cuarta. Y acá en la matriz me quedan ordenados los x y es, ¿sí? Con hasta el doble del grado que estoy usando. Fíjense que el de grado 4 tiene x a la 8, el de grado 3 tiene x a la 6, el de grado 2 tiene x a la 4 y el de grado 1, el lineal, tiene el x cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces básicamente yo lo que puedo hacer es, si yo armo esta matriz, ¿sí? Y armo este vector, puedo encontrar este vector de coeficiente c directamente, ¿no? Resolviendo, esto es un sistema de ecuaciones. Se supone que ya sabemos resolver sistemas de ecuaciones, se puede despejar y resolver. Y de ahí salen las cuentitas que hay que hacer, básicamente, ¿sí? O uno podría invertir esta matriz o hacerla triangular y terminar de resolver con un método del remonte, por ejemplo, como habíamos visto en las clases anteriores. Pero lo curioso es que si yo calculo esta matriz y este vector b, ¿sí? Y después recorto la matriz y el vector, ¿sí? Con esto hago el ajuste de grado 4, recorto la matriz, ¿sí? Le saco la última fila a la última columna y le saco la última columna al vector, y calculo el ajuste de grado 3, le saco otra fila y otra columna, ¿sí? Y calculo el ajuste de grado 2, y le saco otra fila y otra columna y calculo el ajuste de grado 1, ¿sí? Entonces, de cierta manera yo lo quería mostrar así porque básicamente lo que estoy haciendo es, si yo calculo el ajuste de grado 4, tengo los datos ya calculados para hacer el de grado 3, el de grado 2 y el de grado 1, ¿sí? De nuevo, esto lo pueden resolver con cualquier algoritmo de los que vimos en clases. Sí, después podemos ver cómo generalizar estas cuentas y eso, pero la verdad es que me parece que escapa un poquito de lo que es la clase, más que sepan que, digamos, está todo sencillo si uno puede ordenar las cosas en esta matriz. Bien, entonces yo realizo los 4 ajustes, ¿sí? Y fíjense lo que pasó con los ajustes.
tomé los datos de entrenamiento, que eran los puntitos rojos, y realizo los ajustes. No se ve nada. La verdad es que los ajustes son todos iguales o muy parecidos. Hay una pequeña diferencia en algunos puntos y se puede ver que el ajuste de grado 4 acá tiene una pequeña curvatura, como una pancita hacia arriba, ¿sí? Y acá tiene también hace como una pequeña S, siguiendo un poquito más el movimiento de los datos que tenían presencia de ruido, ¿sí? Bueno, como les decía recién, esto parece que todos los datos son iguales, ¿sí? Pero si vamos a verlos R cuadrado, vamos a ver que hay cosas que cambian, ¿no? Y tenemos esto. Cuando miramos los coeficientes de determinación o el R cuadrado. Calculamos el R cuadrado para todos los ajustes y llegamos a dibujar esta curva. ¿Esto qué es? En realidad esto no es una curva, sino que son los puntos unidos para cada grado del ajuste con líneas rectas para que se entienda mejor, ¿sí? O sea que el ajuste de grado 1 tiene un R cuadrado de 0,98 por debajo de 98,5. Si nos movemos al ajuste de grado 2, el R cuadrado sube un poco. Si nos movemos al ajuste de grado 3, el R cuadrado sube bastante. Y si nos movemos al ajuste de grado 4, el R cuadrado sube un poquito más, apenas, ¿sí? ¿Se entiende esto? Ujú. Bueno, ¿qué pasaría si uso un ajuste de grado 5? ¿Va a bajar? ¿Por qué bajaría? Bueno, no lo podemos saber, ¿sí? A ver, un detalle. Este R cuadrado que yo ¿Cómo calculé, está subiendo? sí, Supuestamente no. bien, por como viene la cosa, pareciera que no va a bajar, ¿sí? De hecho, no, les puedo asegurar, ¿sí? Que si ustedes siguen aumentando el grado del ajuste, el R cuadrado va a seguir subiendo hasta parecerse cada vez más a 1, ¿sí? Entonces, alguien me va a decir, bueno, que tus puntos se ajustan con un polinomio de grado 10 mejor que con un polinomio de grado 2. Y bueno, el R cuadrado parece mejor. Pero eso no quiere decir que realmente el ajuste sea mejor, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando estamos comparando estas cosas, porque hay que acordarse que los ajustes que estamos usando tienen más parámetros libres. Y obviamente que si yo tengo puntos sueltos por ahí, mientras más parámetros ponga para ajustar un modelo, más fácil lo voy a ajustar, ¿sí? Entonces mejor me va a dar el ajuste, ¿sí? Si yo tengo 3 puntos y quiero poner una parábola, voy a encontrar una parábola que pasa exactamente por esos 3 puntos, ¿sí? Ahora, si quiero poner una recta, probablemente no encuentre una recta que pasa por esos 3 puntos, al menos que esos 3 puntos formen exactamente una línea recta, ¿sí? ¿Se entiende esa idea? Es como si tengo 4 puntos, puedo poner una función cúbica que va a pasar por los 4 puntos, pero no voy a poder poner una parábola, salvo casos muy particulares, ¿sí? ¿Se entiende esa idea? Ujú. Bien, el problema acá es, esto es lo que pasa con los datos que yo usé para entrenar. Ahora, miremos qué pasa con el R cuadrado, ¿sí? Miremos qué pasa con el R cuadrado cuando uso los datos de validación, ¿sí? Los puntos que dejé afuera en el ajuste y calculo el R cuadrado con los puntos que dejé afuera del ajuste. Bueno, la curva azul es la misma, solo que me cambió un poco la escala en I porque me apareció esta curva naranja que es el cálculo de R cuadrado sobre los datos de validación, ¿sí? Básicamente estos son datos que estaban fuera de mi ajuste, pero que me ayudan a mí a saber si yo lo que estoy haciendo está bien, ¿sí? En cuanto a la tendencia de mi ajuste, o si estoy ajustando el ruido también, ¿sí? Porque imagínense que yo tengo todos puntos que se ponen en una línea recta horizontal, pero hay un poquito de ruido. Si yo pongo un polinomio de grado 50, seguramente el ajuste va a contemplar ese ruido y voy a pasar por esos puntos perfectos. Pero si después voy a hacer una nueva medición, ¿sí? Y como la medición tiene ruido, me da en otro lado, seguramente le pegue feo a esa medición, ¿sí? Porque le esté errando por demás. ¿Se entiende esa idea de un ajuste? Si no queda del todo claro, esperemos un rato que cuando llegamos a extrapolación, cuando les muestro la extrapolación de Lagrange con polinomios cúbicos, se ve clarísimo lo que estoy diciendo que puede pasar, ¿sí? Recuerden que en interpolación uno en general utiliza la información de todos los puntos para el ajuste y hace un ajuste de orden grande para la cantidad de puntos. O sea, digamos, o del mismo orden que la cantidad de puntos, algo por el estilo. Ahora lo vamos a ver en detalle. La idea que yo quería que se lleven es un poco esto, ¿sí? Si yo tengo un set de datos en los cuales quiero realizar un ajuste, yo puedo realizar mi ajuste y seguramente si voy creciendo el tamaño de mi modelo,
en el sentido de decir mi modelo tiene más parámetros, probablemente el R cuadrado sobre los datos de ajuste mejore. Pero si yo saco datos que me guardo en el bolsillo para después mirar qué está pasando con mi ajuste, voy a ver que a medida que el modelo crece, ¿sí?, va a empeorar en esos datos. En particular acá se puede ver, ¿sí?, que acá este punto tiene un máximo para los datos de validación, ¿sí? Y acá el R cuadrado para los datos ajustados es mayor que para los que en orden 1, ¿sí? Entonces uno podría llegar a decir, mirando este gráfico, más o menos, que es una buena opción utilizar el orden 2 para ajustar esos puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre los datos que yo me guardé en el bolsillo, anda perfecto. Anda mejor que sobre los datos que están afuera casi, ¿sí? Entonces, en realidad no es mejor. Esto da más por arriba también porque son menos datos y en general tiene, o sea, digamos, el R cuadrado contempla que mientras menos datos mejor te va a dar. Porque es una suma de términos cuadráticos. Entonces, es una suma de errores. Mientras más errores tengas, peor te va a dar. ¿Sí? La idea que yo quería que se llevaran era esto, básicamente. Que si uno tiene que realizar un ajuste, puede saber si el orden de ajuste que está realizando está bien en base a mirar datos de validación. Que son datos que uno, por decirlo así genérico, se guarda en el bolsillo hasta el momento en el que termina el ajuste y ahí mira si está bueno. El número de validación lo elegís vos. En general el número de validación lo elige uno, sí. Ahora, a ver, cómo lo elegís es un problema aparte, en general, pero usualmente hay números fijos que se usan, que andan bien, digamos, que es como les decía recién, se utilizan para el entrenamiento alrededor de entre el 60 y 80% de los datos, hasta 90% de los datos, digamos 60-90 para ser cubritivo. Los números más clásicos son 70 u 80, ¿sí? Si ustedes van a ver, esto es algo que se utiliza mucho en redes neuronales, por ejemplo, y esas cosas. Cuando uno ajusta datos de este estilo, les cuento para que quede como anécdota, ¿no? Una red neuronal hace una especie de ajuste, solo que son con más cuentas, pero hace un ajuste. Y si ustedes van a usar las librerías, por ejemplo, de MATLAB, de redes neuronales, por defecto se los divide en 70-30 los datos. Así de una, es como ya en las librerías esas dicen, vamos a usar 70-30. Se suele usar mucho 70-30 u 80-20, ¿sí? Yo en este caso en particular, con el que hice el ejemplo, usé 66-33 porque eran 15 datos, entonces dije, separo 5 y daba esa proporción, a ojo, ¿sí? Podría llegarse a usar 90-10, 80-20 o 70-30 suelen ser los valores más usados y los que mejores funcionan. La verdad es esa, ¿sí? Y bueno, sí. A ver, cuando digo 70-80, si vos tenés pocos datos, por ahí no es 70-20, es 73-17. La idea es la misma, ¿sí? Perdón, Nico, ¿ibas a hacer alguna pregunta? ¿O alguien iba a hacer una pregunta? Yo no. No, me pareció que alguien se había desmuteado y justo lo pisé. Como el Fernet. Claro, 80-20, sí. No. ¿Qué tal, Uli? ¿Qué tal? ¿Cómo va? 70-30 mejor. Sí, no estamos Voto hablando 80 de... yo. ¿Eh? ¿Votás por 80? Sí. ¿Cómo va, Javi? ¿Todo bien? Bien. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Por ahora tranqui? Por ahora tranqui, sí. Re tranqui. Uli dice eso. Lo que les acabo de explicar es una pavada. O sea, lo único feo es esto que vieron acá. Que no les expliqué No me ni cómo hago resolverlo. responsable de lo que diga Ulises. Está bien, me parece perfecto. No se hagan responsables. ¿Sigo o quieren hacer alguna pregunta más? Ustedes eligen. Sí, chicos. ¿Seguimos? Sí. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema. ¿Sí? Que son interpolación con polinomios de Lagrange. Javi, yo no estoy loco. Vos la clase pasada diste interpolación con Newton. Polinomio de Newton. Así es, sí. Bien, bien. ¿Sabés qué me dijeron los estudiantes que estuvieron en la clase pasada? No me acuerdo. Así me dijeron. Yo dije eso. Yo no sé dónde estaba en ese momento. Fue lo último que dio en la teoría.
antes de que arranquemos con la práctica y eso, digamos. Claro, ya para esa altura estaban todos Sí. podridos. Y lo que se viene ahora, ni te cuento, ¿no? No me acuerdo. Bueno. Seguimos, si les parece. Bueno, el tema que viene ahora, ¿sí? Son los polinomios interpoladores de Lagrange. Javi un poquito habló de la motivación para la cual conviene hacer interpolación. Yo no voy a entrar en detalle de nuevo en lo mismo. Está en la clase pasada, grabada, subida en los videos. Mírenlos si quieren. ¿Sí? Yo lo que les voy a contar son otros métodos para hacer interpolación, además del método de Newton que explicó Javi la clase pasada. El primero del que voy a hablar, ¿sí? Son los polinomios interpoladores de Lagrange, donde Lagrange era un tipo bastante copado y dijo, che, yo puedo proponer que la interpolación, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero interpolar entre dos puntos, puede ser una especie de promedio pesado del valor de la función en esos dos puntos, ¿sí? Y va a ser pesado en función de qué tan cerca esté de uno o el otro punto. ¿Se entiende eso? Si no, puedo hacer un dibujito, capaz que... A ver, Perdón, Uli, se me desconectó. ¿Me podrías pasar ¿repetir? que era promedio pesado? Bien. Sí, Espérate. A ver. Un promedio pesado básicamente es, si vos tenés, lo voy a explicar con dos datos, ¿no? Vos tenés un dato x1 y un dato x2, ¿sí? Un promedio clásico, como nosotros lo vimos siempre, es hacer esto, ¿no? sí, Bueno, pero esto vos en realidad lo podés escribir como un medio de x1 más un medio de x2. sí. Bien, ahora, alguien vino y dijo, pará, ¿por qué acá usas un medio y acá usas un medio? ¿Por qué no usas otros números para esto? O sea, uno podría querer generar un promedio de otra manera que no sea que los dos valores o todos los valores tengan exactamente el mismo peso, ¿sí? Entonces se termine definiendo lo que se llama un promedio pesado, ¿sí? Donde básicamente lo que uno hace es un W1 por un X1 más un W2 por un X2 y dice que esto es un promedio siempre que W1 más W2 sea igual a 1. ¿Sí? Ok. Entonces, un promedio clásico como lo conocemos es un caso particular de todos los infinitos promedios pesados que existen. En general, a ver, para la definición general en promedio pesado se utiliza una sumatoria con un W sub I, XI, ¿no? Donde con I igual 1 hasta N, porque uno puede tener N datos, y después lo que uno hace es agarrar y decir que la suma de los Ws, o sea, la suma sobre I, desde 1 hasta N, de solo los WI, tiene que dar 1. Javi, si estoy diciendo una pavada, corregime, pero creo que estamos bien. No, está bien, Uri. ¿Sí? Entonces, para los que vieron lineal, ¿sí? Básicamente, un promedio pesado es una especie de combinación lineal de mis datos, si quieren, ¿sí? Acá donde puse X, estos X podrían llegar a ser vectores también, eso después lo hablamos, no importa, ¿sí? Pero la idea es un poco esta, básicamente, que uno dice que el promedio, o un X raya, ¿sí? Va a ser igual a la suma de los omega i por los xi, donde la suma de todos los omega i es 1, ¿sí? Esto es un promedio ponderado. Sí, también lo van a encontrar con el nombre de promedio pesado, ponderado. Y en inglés como weighted, ¿sí? Por peso. No sé cómo se escribe weighted en inglés. Calculo que es algo así como weight. Es igual de difícil que height. Que height o que length o que todos esos. O que length. Sí. Me parece que es así. Ojo que esta H puede ir después de la T. Sí, creo que es TH. Bueno. O TH, no sé. La cuestión es que por si alguno quiere caer en la bibliografía, va a ver, puede llegar a encontrar en algún momento de esto cuando
ven esto, básicamente lo que está diciendo es pesado, ponderado. Ponderado es darle distintos pesos a las cosas, básicamente, ¿sí? Entonces, por un lado esto, de los promedios pesados, ¿sí? Entonces, lo que dijo Lagrange es, hagamos un promedio pesado con los datos, ¿sí? Espérate, vamos a hacer otro dibujo. Acá estábamos hablando de Lagrange. ¿Sí? Supónganse que yo tengo dos puntitos, ¿sí? Este tiene coordenada x1 y este tiene coordenada x2 en x. Y en y tienen coordenadas, como soy siempre tan ocurrente, y1 e y2. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Porque de repente dejé de escuchar un ruido de fondo y... Sí. Ok, pues ya. Buenísimo. Entonces, lo que dijo Lagrange es, hagamos un promedio pesado con la información que tenemos de estos dos puntos, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, supónganse que si yo quiero una función que pase por estos puntos, esto es un f de x2, ¿no? De cierta manera, y esto es un f de x1, igual y. Ahora, bueno, ¿qué es lo primero que se les ocurre si alguien les dice interpolación? ¿Sí? Cuando alguien les dice interpolación, básicamente lo que nosotros queremos poder hacer es tomar un valor de x que esté entre x1 y x2, elijamos algún punto al azar, por ejemplo por acá, ¿sí? Y para este punto predecir qué valor tendría mi función o qué valor tendría, ¿sí?, mi coordenada y. O sea, sobre esta línea recta que se forma por acá, ¿qué valor tiene mi coordenada y? ¿Dónde va a estar? ¿Va a estar acá abajo? ¿Va a estar acá arriba? ¿Va a estar acá? ¿Acá? Bueno, si tenemos dos puntos, lo más intuitivo es pensar que va a estar, ¿sí?, sobre la línea que une esos dos puntos, que es este punto que está acá, ¿sí? ¿Eso se entiende? Sí. Bien. Entonces, lo que dijo Lagrange es, si yo tengo estos valores, ¿sí?, lo que voy a hacer es voy a calcular este valor como un promedio pesado de estos dos valores, ¿sí?, de este valor y este valor, dependiendo de qué tan cerca esté de cada uno de esos valores, ¿sí? O sea, en función de esta distancia y esta distancia. ¿Se entiende? A ver, lo que está diciendo Lagrange es, si yo me muevo y estoy parado muy cerca de x2, ¿sí?, el valor de mi interpolación va a ser más parecido a x2 que a x1. O sea que el peso que tenga en x2 va a ser mayor que el peso que tenga en x1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? En definitiva, ¿no sería unirlo con la recta igual? En ¿No definitiva quería es una unirlo recta? con la recta, sí, exactamente. Lo único que, como lo propone Lagrange, a ver, permite después generalizarlo para casos de mayor grado sin tener que buscar, digamos, los coeficientes de la parábola o los coeficientes de la cúbica, de grado 4, grado 5, etcétera, ¿sí? De forma explícita, sino que propone una forma de calcularlos. Para orden 1 es medio trivial, porque sí, los unís con la recta y armar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos es súper fácil, ¿sí? Lo quiero explicar con orden 1 para después seguir avanzando y que se entienda la idea, porque la idea general de Lagrange es aplicar el mismo algoritmo para orden 1, orden 2, orden 3, orden 4, orden 57, si quieren. ¿Sí? Uli, solo para mencionarlo ahora, yo preparé uno de Lagrange de orden 2 y hice los gráficos, así que nada, para que sepan eso. Bueno, perfecto. Entonces, lo que propone Lagrange, ¿sí?, es básicamente decir que la función de interpolación que yo voy a crear, ¿sí?, esta f de x, ojo, esta f de x no es una función que me dan, es una función de interpolación, ¿sí? Es decir, es la función que yo imaginariamente estoy haciendo pasar por esos puntos y con la que voy a estar trabajando. La voy a escribir como, para el caso de dos puntos, un L1 por f de x1, ¿sí?, más L2 por la f de x2. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos?
La pregunta es, ¿quiénes son estos L1? ¿Quién es f de x1? ¿Quién es f de x2? Bueno, este L1 es un peso y este L2 es otro peso, ¿sí? Estos son pesos. ¿Sí? Lo curioso de estos pesos es que Lagrange dice, o lo que propone es, que estos pesos sean los variables en mi problema, ¿sí? O sea, este peso va a depender de donde yo me pare en X. Y este peso también va a depender de donde yo me pare en X. ¿Qué hizo ahí? Eso. Perdón, ¿eh? Hizo algo raro ahí que no sé por qué lo hizo. ¿Sí? Y en cambio, esta evaluación de la función es un número fijo. Medio raro lo que propone Lagrange porque es como al revés de lo que uno intuiría, ¿no? Uno diría, los pesos son numeritos que dejo fijos ahí y, bueno, la evaluación de la función es otra cosa, que dependerá de cómo se comporta mi función, ¿sí? Pero básicamente lo que dijo Lagrange es, supongan que esta f con la que yo voy a estar trabajando es la que pasa por estos puntos. Entonces, ¿quién es f de x1? Es I1, ¿sí? I1. ¿Y quién es f de x2? Es el I2, ¿sí? Y propone una forma para definir esos pesos que ahora vamos a desarrollar en detalle, ¿sí? Pero entonces, tengo una función L1 y una función L2 que cuando las multiplico por estos i's me va a dar el valor de la interpolación, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto, Uli. Bien. Ahora Lagrange propone estos coeficientes L1 y L2 de esta manera. Yo ahora lo que voy a hacer es explicar por qué los propone de esta manera, ¿sí? Pensemos un segundo en los casos extremos de esta interpolación, ¿sí? Para los casos extremos de esta interpolación, ¿cuáles serían? Y sería estar parado sobre x1 o estar parado sobre x2, ¿no? Digamos, en la interpolación, el caso extremo sería pararme sobre el punto sobre el cual ya tengo el dato acá, o pararme sobre el punto donde ya tengo el dato acá, ¿sí? Ahora, si yo me paro sobre este punto que está, pensemos por este primero, que está acá, ¿sí? Sobre x1 y 1, ¿sí? ¿Cuánto me tiene que dar la f de x cuando ponga x1 acá? Me tiene que dar i1. F de x1. O sea, me tiene que dar f de x1 que es i1. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el peso L1? 1. O sea, a ver, que si x es igual a x1, el L1 tiene que valer 1, ¿sí? ¿Y cuánto tiene que valer el L2? 0. Y el L2 tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la suma de estos pesos tiene que ser siempre 1, ¿no? Bien, y ahora, si x es igual a x2, ¿qué pasa? Si x es igual a x2, estoy parado en este punto que está acá. O sea que la f de x2 me tiene que dar f de x2, que es y2. Entonces, si miro esta formulita que está acá, ¿cuánto tiene que valer el L2 para que esto me dé f de x2? 1, ¿no? O sea que el que ahora tiene que valer 1 es L2. ¿Y el L1 cuánto va a valer? Si L2 vale 1. 0. 0. ¿Sí? Entonces, de cierta manera ya tenemos los valores extremos de estos L's. Sabemos cómo van a variar. No sabemos cómo va a variar exactamente, pero sabemos que tiene que cumplir esto, ¿sí? Bueno, lo que Lagrange propuso, que no es una idea tan descabellada, es decir, trabajar en función de la... A ver, espérate que se me perdimos acá. Trabajar en función de esta distancia que yo marqué acá con los corchetitos azules, ¿sí? Se entiende que cuando esta distancia sea 0, por ejemplo esta sea 0, es que estamos parados en el segundo caso, cuando x es igual a x2, ¿sí? ¿Se entiende eso? O sea, ¿a qué distancia? No entendí. Perdón. Esta distancia que estoy repasando acá Ah, es 0, ¿sí? Si esa distancia es 0, es que en realidad mi x está en x2. O sea que estoy en este caso de acá, que mi L1 tiene que valer 0. claro. ¿No? Entonces, ¿por qué no escribir que L1, ¿sí?,
toma en consideración esta distancia. ¿Pero quién es esta distancia? Y bueno, esta distancia no es otra cosa que x2 menos x, ¿no? Ujú. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar cuando x esté en x1 con este número? A ver, espera. Vamos a poner una línea acá. Se entiende que este es un primer planteo que en principio cumple con que L1 va a valer 0 si estoy parado en este caso. Tienen que... Hagamos al revés. Analicemos primero el caso para si x es igual a x1. ¿Les parece? Sí, es lo mismo. Pero para dejarlo ordenado, digo yo. No sé. Vamos de nuevo. Si me paro en el grafiquito este, ¿sí? Y esta distancia es 0, ¿sí? Esta distancia es 0. ¿Cuánto tiene que valer el L1? L1 tiene que valer 1, pero L2 tiene que valer 0, ¿no? Entonces, veamos qué pasa con L2 en este caso. Bueno, como esa distancia es 0 y L2... A ver, si esta distancia es 0, L2 tiene que valer 0, propongamos que L2 sea esa distancia. Esto quiere decir agarrar y decir L2 igual a x1 menos x, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando x valga x1, L2 va a valer 0, que es justo lo que yo quiero, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con... Espérate, un segundo. ¿Qué pasa con L1? ¿Cuánto tiene que valer L1 en ese caso? 1. L1 tiene que valer 1, ¿sí? Bueno, por ahora no lo vamos a escribir, vamos a venir un segundo acá, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si nosotros movemos este punto, ¿sí? Y en vez de estar parado en x1 nos vamos a pararnos en x2? ¿Cuánto tiene que valer el L2? Dijimos, 1, ¿no? Entonces, perdón, pero no quiero meter la pala con los signos que le puse acá. Está bien. No importa, lo hacemos así. X1 no lo quedaría restando de la derecha, digamos. Porque cuando X crezca me puede quedar un negativo, ¿no? Sí, bueno, eso lo solucionamos fácil dando vuelta a lo de abajo, pero podríamos hacer lo que decís vos. Lo que propone acá Nico es decir, en realidad, esto lo voy a escribir así. Voy a escribirlo como X. Ay, qué grande que es ese borrador el pedo. X menos X1. ¿Por qué? Porque lo que dice es, la distancia yo la quiero medir positivo y mi X se va a mover entre X1 y X2. ¿Sí? Entonces, ahora lo que dijimos recién es que si estamos parados en X1, este peso L2 vale 0, que es lo que queríamos. Pero cuando nos paremos en X igual a X2, este peso L2 tiene que valer 1. ¿Cómo hacemos que valga 1? Si yo acá pongo X2, ¿sí? O sea, si yo evalúo el L2 en X2, esta es mi variable, ¿no? Voy a remarcar en rojo para que se entienda que es mi variable. L de X2. Perdón, L de X. Si X vale X2, esto vale X2 menos X1. Eso no es 1. Bueno, lo puedo dividir por ese valor. X2 menos X1. Entonces, cuando esté parado acá, este término L2 va a valer 1. Y cuando esté parado acá, este término L2 va a valer 0. O sea que cumple con las condiciones de los extremos o de los contornos, ¿no? ¿Se entiende eso? Ujú. Bueno, y lo mismo puedo hacer para el L1. ¿Por qué? Porque cuando esté parado acá tiene que valer 1, pero cuando esté parado acá tiene que valer 0. Bueno, pero si estoy parado acá y vale 0, ¿quién va a ser? Y bueno, lo voy a escribir como X2 menos X1. ¿No? ¿Por qué? Porque así, perdón, X2 menos X. Así cuando X valga X2, esto me da 0. ¿Sí? Yo tengo una duda con cómo lo... Sí, vamos a plantearlo exactamente al revés de nuevo. No, vamos a dejarlo así. Bien, ¿qué dije recién? Que cuando X valga X2, el L1 vale 0, que es exactamente lo que quería. ¿Sí? Pero cuando X valga X1, esto ya no va a valer 1, va a valer X2 menos X1. Entonces lo que puedo hacer es esto, dividirlo de nuevo por ese término, X2 menos X1. ¿Estamos de acuerdo? Claro, lo dividís por el mismo para que te dé 1. Exacto, lo divido por el mismo en el extremo
Fíjense que acá aparece la variable x y acá aparece el x1. Entonces cuando yo evalúe en x1, esto va a valer 1. O sea, esto va a ser x2 menos x1 sobre sí mismo. ¿Por qué me hace eso si era un paréntesis? O sea, tiene una especie de predictor este whiteboard que hace cosas raras a veces. Como este cero que hizo acá. Bueno, pero se entiende entonces, lo que hizo Lagrange fue básicamente decir, bueno, si mis pesos tienen que variar entre 0 y 1, los propongo así. Es una idea completamente válida. ¿Sí? Bueno, a ver. Si uno hace esto, la interpolación, ¿cómo le va a quedar? Y bueno, la interpolación le va a quedar que f de x la puede escribir como x2 menos x sobre x2 menos x1. Perdón, pero es más rápido escribir todo eso y después escribir la otra variable en rojo. ¿Sí? Multiplicada por quién? Y multiplicada por el valor de y en el primer punto, y 1. ¿Sí? Y a esto le va a sumar, bueno, le va a sumar x menos x1 sobre x2 menos x1. Les pido una disculpa, pero en las diapos, perdón, este paréntesis no. Este término multiplicado por i2. En las diapos los signos de estas cosas aparecen un poquito cambiados, el resultado es exactamente el mismo, son dos formas distintas de expresar lo mismo. ¿Sí? Este es el polinomio de Lagrange, interpolador de Lagrange, de orden 1. ¿Sí? No. ¿Quién se hubiese imaginado que dice interpolador? Entonces, ¿se entiende esa idea? Fíjense que acá está expresado exactamente lo mismo, con la notación un poquito variada. En vez de usar i1, usé f de x1 y f de x2. Y acá fíjense que aparece la x siempre sumando, así que es la variable que se va a mover. Y los términos escritos de otra forma, pero da exactamente lo mismo. Si damos vuelta a este que está acá y ponemos x1 menos x, este que está acá me va a quedar x1 menos x2, que era como había hecho acá. X menos x1, no, este está igual, pero este está dado vuelta, fíjense. Si cambiamos el signo arriba y cambiamos el signo abajo, este término es el mismo que acá. ¿Sí? O sea, si cambiamos el signo arriba y el signo abajo, tenemos exactamente la misma expresión, solo que vista de otra manera. ¿Se entiende la idea? Sí, perdón que te hice cambiar ahí todo el revés. No, tranquilo, tranquilo. Yo quería dejarlo como estaba en la diapo, pero es lo mismo y me parece que tenés razón que es más intuitivo. A ver, acá le cambiamos el orden a las cosas, porque lo que me dice Nico es, bueno, si mi x va a variar entre x1 y x2, yo quiero que mis pesos sean siempre positivos. Entonces, arriba voy a escribir esto. En realidad, con la normalización de abajo me quedaba siempre positivo igual si ponía el x1 menos x2. Pero tiene sentido lo que propone Nicolás. Por eso lo seguí también acá, ¿sí? La idea es la misma, da exactamente lo mismo, es otra forma de escribir. Nada más. Bueno, ¿les parece si pasamos a un ejemplo? Bueno, no vamos a pasar a un ejemplo, voy a hablar de lo que pasaría en los casos de que subamos el orden de polinomio. ¿Sí? A ver, hasta acá está todo bien. Si quiero aumentar un poquito el orden de polinomio, las cuentas se empiezan a complicar un poco porque empiezan a aparecer más pesos. ¿Sí? Si yo tengo 3 puntos y los quiero unir con una parábola, mis pesos se complejizan un poco. Pero fíjense que la estructura es siempre la misma o parecida. ¿Sí? En el peso L1 voy a escribir algo que sea 0 cuando esté parado en x2 o en x3. ¿Se entiende? Cuando esté parado en el segundo o tercer punto. Porque yo quiero que mi L1 valga 1 cuando estoy parado solo en el primer punto. O tengo que hacer un dibujo de esto.
No, sí, se entendió. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, básicamente lo que hago es pongo en el numerador algo que haga que valga 0 cuando estoy parado en x2 o en x3. Eso es mi L1, ¿sí? Y en el denominador voy a poner algo que haga que valga exactamente 1 cuando esté parado en x1, ¿sí? O sea, voy a escribir abajo lo mismo que tengo escrito arriba, reemplazando la x por x1. Fíjense, x menos x2, reemplazo la... Ay, perdón, me fui para cualquier lado. X menos x2, reemplazo la x por x1 y me queda x1 menos x2. ¿Sí? Y x menos x3, reemplazo la x por x1 y me queda x1 menos x3. ¿Se entiende? Y para el L2 hago lo mismo, con la única diferencia que ahora quiero que valga 0 cuando x valga x1 o x valga x3. Y 1 cuando x valga x2. Entonces, si reemplazo la x por x2 acá, en el denominador tengo que escribir exactamente lo mismo que arriba, reemplazando la x por x2. ¿Sí? Y para el L3, lo mismo que para el L1 y el L2, solo que ahora quiero que valga 0 en x1 y en x2. Entonces, ¿qué pongo arriba? X menos x1 por x menos x2. Y abajo, bueno, el mismo término que escribí arriba, con la única diferencia que voy a reemplazar el x genérico por x3. O sea que si yo lo quisiera hacer de grado 4, le sumo un término más. Si lo querés hacer de grado 4, te va a quedar el L1 x menos x2 por x menos x3 por x menos x4. Dividido x1 menos x2 por x1 menos x3 por x1 menos x4. Y así, sí, exactamente. Y va a aparecer otro L más, no va a aparecer un L4. Está. Exactamente eso, ¿se entiende? La idea de propuesta es esta. Yo podría hacerlos el dibujito con grado 3 que también se entiende, pero me parece que ya con presentar la idea y decir lo que hizo Lagrange fue presentar esta idea y decir, bueno, vamos a hacer la misma cuenta para los demás extendiendo esa idea. ¿Sí? Es eso lo que hizo Lagrange. ¿Sí? Bueno, si es de grado 3, me va a quedar esto, el polinomio, que es un horror. Ahora, no se preocupen, ¿por qué? Porque este f1 en realidad es un número y el denominador también es un número. Porque fíjense que es x1 menos x2 por x... Acá tengo un error, siempre me pasa lo mismo. Así que lo sigo. Hoy dije, voy a prestar atención para corregirlos y siempre se me chispotea alguno igual. ¿Sí? Acá sería x1 menos x3. ¿Sí? x2 menos x1, este está bien y este está bien, perfecto. Bueno, ¿sí? Entonces lo que decía es, esto es un término que depende de x, esto es otro término que depende de x, pero está todo multiplicado por una constante, que es f1 sobre el denominador. Y esto lo mismo con el f2 sobre el denominador y esto con el f3 sobre el denominador. ¿Se entiende? Entonces es un polinomio de grado 2 esto. ¿Sí? Ujú. Le agregamos un poquito más de dificultad al asunto y decimos, bueno, pará, si yo lo quiero hacer de grado 50, lo puedo generalizar. Bueno, se puede generalizar. Para generalizarlo entran por ahí cosas que son un poco más, complejas a la hora de la notación, pero no se asusten que esto que ven acá no es nada del otro mundo. Es básicamente lo mismo que escribimos antes, solo que generalizado, ¿sí? Para generalizarlo lo que se hace es, se calculan los pesos de esta forma. ¿Qué es esta forma? Esta forma es básicamente, no sé, ¿conocen este símbolo? Seguro lo vieron una vez en la vida, pero nadie sabe lo que es. Es un pi gigante. Multiplicador. Exacto. O productoria. Productoria, multiplicador no lo había escuchado nunca, pero está bien porque la idea es esa. Básicamente lo que hace es, voy a desarrollar términos como si fuese una sumatoria, pero en vez de sumarlos, los voy a estar multiplicando. ¿Sí? Entonces fíjense, si volvemos para atrás, acá tengo x menos x2 sobre x1 menos x2 por x menos x3 sobre x1 menos x3. Entonces esto podría verlo como un producto de esos dos términos, ¿no? Si corto acá en el medio. Tranquilamente. Entonces, los pesos los voy a calcular de esta forma. ¿Sí? El L sub i quiere decir que el peso iésimo, por ejemplo, podría ser el peso L1, L2, L3 hasta Ln, cualquiera de esos, va a ser la productoria sobre j igual 1 hasta n, salteándose el i, ¿sí? Porque fíjense, perdón, sigo con la lectura y después volvemos para atrás. Salteando el i de x menos xj sobre xi menos xj. ¿Por qué salteo el i? Porque si yo acá pusiese j igual i, me aparecería un término que abajo tiene xi menos xi, o sea, está dividido por 0, se me rompe todo. Y además es un término que se me haría 0 arriba cuando x valga xj,
que es lo que no quiero, perdón, cuando x valga xy, que es lo que no quiero, ¿sí? Recuerden que este L1, cuando el i vale 1, no me tiene que dar 0, me tiene que dar 1. ¿Sí? Entonces básicamente lo que hago es excluir ese término, que es lo que estoy haciendo acá. Fíjense que acá arriba aparece x menos x2 y x menos x3, pero no aparece un x menos x1 en el término 1. En el L2 no aparece un x menos x2 arriba. Y en el L3 no aparece un x menos x3 arriba. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el patrón? Sí. De cómo se va haciendo la cosa. Bueno, entonces, de esta forma yo genero mis pesos. ¿Sí? Y el polinomio interpolador lo voy a terminar de escribir así. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Agarro cada uno de estos pesos L, lo multiplico por el valor de la función en el punto, o por la coordenada I del punto, como habíamos escrito en la pizarra, ¿sí? Y lo sumo, ¿sí? Que es básicamente esto que hago acá. Agarro el L1, lo multiplico por la F en X1, o el valor de Y en 1, ¿sí? Agarro el L2 y lo multiplico por el valor de Y en 2, y agarro el L3 y lo multiplico por el valor de Y en 3, y lo sumo, ¿sí? Entonces, si quiero hacer uno de orden n, hago exactamente lo mismo, solo que con n términos. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Estamos de acuerdo. Bien. ¿Les parece si miramos un ejemplo? Calculo que todos están diciendo que sí. Bien. Sí. Pregunta. Yo tengo el ejemplo preparado en las diapos, pero también lo puedo hacer en la pizarra si quieren. A elección de ustedes. Como te resulte más cómodo, Uli. A mí me da igual. O sea, yo en las diapositivas lo voy a mostrar más cómodo porque no estoy escribiendo, pero sí. O sea, lo que pienso es por ahí si lo hacemos en la pizarra se va a entender mejor. Eso es lo que pienso yo. No sé si es exactamente así, por ahí confunde más. ¿Quieren que probemos a hacer un ejemplo en la pizarra? De última les quedan las diapositivas con esto escrito como para quedarse tranquilo de que lo tienen. Acá están todo el ejemplito, cómo calcula todos los L, todo. Pero quería probar a hacer alguna vez ejemplos en la pizarra para ver si ayuda un poco más a la comprensión o la complica. ¿Sí? Bien, ok. Sí, sí. Si a todos les parece, ejemplo Lagrange. Bien. Que fea que es mi letra. El ejemplo dice algo así como, supongamos que tenemos los valores de x igual 1, 2, 3, 4 y los valores de y igual 1, 5, 3, 4. ¿Sí? Y queremos calcular el polinomio interpolador, ¿sí?, de Lagrange de x en 2,5. Lo único que no voy a hacer acá es el dibujo final de cómo queda ese polinomio interpolador. Se los voy a mostrar en la diapositiva porque es un dolor de cabeza. Entonces, lo primero que voy a hacer es aproximadamente, ¿sí?, no muy preciso, voy a graficar los puntos. Dijimos x vale 1, 2, 3, 4. Y la coordenada y de los puntos es 1, 2, 3, 4, 5. En 1 vale 1, en 2 vale 5, en 3 vale 3 y en 4 vale 4. Perfecto. 4 vale 4. ¿Sí? Esto es 4, esto es 5, 4, 3, 2, 1. El x es el 1, 2, 3, 4 como vector, ¿sí? Y los i's son 1, 5, 3, 4. ¿Sí? Bueno, si queremos calcular el polinomio interpolador de Lagrange, ¿sí?, en 2,5, este es 2, este es 3, o sea que 2,5 estará por acá. ¿Sí? O sea que nuestro punto de interés va a estar sobre esta línea, va a ser algún valor sobre esta recta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esto es x, esto es y. Estamos de acuerdo. Bien. ¿Qué tengo que hacer si quiero calcular el polinomio interpolador de Lagrange acá? Tengo que calcular los pesos indefectiblemente, ¿sí? No hay vuelta que darle, tengo que calcular los pesos. Tengo 4 puntos, puedo hacer un polinomio de Lagrange de orden 3. ¿Sí? Recuerden que siempre el orden del polinomio es 1 menos que la cantidad de puntos en interpolación.
en general. Salvo un explain. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces voy a tener que calcular 3 pesos. L1, L2, L3. Bueno, si quiero calcular el L1, ¿qué formulita tengo que usar? ¿Alguien se acuerda? ¿Ya? ¿Qué dijimos que aparecía en mi L1? El I1 sería. No, ojo que el I1 aparece en la función recién. En el L1 solo tomamos la información de los X. Ah, X menos X2 por X menos X3 por X menos X X4. menos X2 por X menos X3 por X menos X4. Arriba, perfecto. ¿Y esto es mi L1 ya? No, dividido X1 menos X2, X1 menos X2, X1 menos X3, X1 menos X3 y X3 menos, perdón, y X1 de nuevo menos X4. ¿Se acuerdan? Acá lo que está diciendo Nico es exactamente lo que veníamos hablando. Qué difícil va a ser hacer la línea recta acá. Primero que haga esto. Bien, lo que veníamos hablando recién con Nico, con todos ustedes, era en realidad, ¿sí? Es que acá aparecían, si estoy calculando el peso 1, arriba los términos que aparecen restando son todos menos el 1, ¿sí? Y abajo me van a aparecer las restas del 1 con todos los demás. Eso es básicamente mi peso L, ¿sí? ¿Les parece si calculamos mi peso L1, si lo escribimos con los valores? A ver, no voy a hacer todas las cuentas de las distributivas, pero ¿por qué no lo voy a hacer? Porque arriba prefiero dejar estos términos como están, pero abajo, ¿sí?, voy a reemplazar estos valores por el resultado de esa resta directamente. ¿Sí? Bueno, entonces, si quiero escribir el L1, arriba dejo todo como está, x menos x2, perdón, directamente no voy a escribir el x2, voy a escribir el valor que toma x en x2. x2 sería 2, ¿no? A ver, x1 es 1, x2 es 2, x3 es 3, x4 es 4. Eso los elegí fácil. Entonces, esto va a ser x menos 2, ¿sí?, por x menos 3 por x menos 4. Arriba. Y abajo, ¿qué me va a aparecer? 1 menos 2 es menos 1. ¿Sí? Por 1 menos 3, que es menos 2. Por 1 menos 4. Acá era x4 y escribí mal, ¿no? Sí, X4B. X4. O sea, va a ser por 1 menos 4, que vale menos 3. Y este es mi peso L1. ¿Sí? No, salió más fea que antes la recta. ¿Estamos de acuerdo? Acá puedo, si quieren, sacar los signos menos, agruparlos, hacer el producto abajo. ¿Sí? Me va a quedar un sexto abajo, todo con signo negativo. ¿Sí? Pero no importa, dejémoslo, por ahora dejémoslo así. Ahora, si quiero calcular el L2, tengo que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Parecido. ¿Y cómo va a ser el L2? De X nuevo, menos X1. arriba voy a escribir x menos xi para todos los i que sean distintos de 2. ¿Sí? Exactamente. O sea, va a ser x menos x1. ¿Se entiende, no? Que esto es recontra re algorítmico. Fíjense cómo lo estoy diciendo. Tengo que para todos los xi, excepto para cuando i es igual a 2, calcular x menos xi. ¿Sí? X menos x3, me tengo que saltear el x2 por x menos x4. ¿Sí? Después pasarlo a código no es tan trivial o tonto como parece, pero se puede. Y abajo, ¿qué me va a aparecer? De nuevo me va a aparecer x2 menos x1 por x2 menos x3
por x2 menos x4. ¿Sí? Si reemplazo, esto creo que era un 1. Si reemplazo L2, ¿qué me va a quedar? X menos x1, que es x menos 1, por x menos x3, que es x menos 3, por x menos x4, que es x menos 4. ¿Sí? Y abajo, y bueno, abajo me va a quedar x2 menos x1, que es 2 menos 1, 1. x2 menos x3, o sea, 2 menos 3 es menos 1. ¿Sí? Y x2 menos x4, que es 2 menos 4, o sea, menos 2. ¿Sí? Y ese es mi L2. Bueno, calculamos el L3. ¿Les parece si para el L3 directamente no escribimos esta expresión? Porque ya sabemos cómo es, ¿no? O sea, es exactamente como escribimos la L1 o la L2, con los mismos cuidados y todo. Entonces, arriba, ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer x menos x1, seguro, pero x1 vale 1, o sea que es x menos 1, por x menos x2, pero x2 vale 2, o sea que es x menos 2, ¿sí? Por x menos x3, no, porque es el L3, me aparece el x4, pero el x4 vale 4, o sea, x menos 4. ¿Sí? ¿Y abajo qué me va a aparecer? Bueno, abajo me va a aparecer x3 menos x1, pero x3 menos x1 es 3 menos 1 son 2. Después me va a aparecer x3 menos x2, pero 3 menos 2 es 1. Y después me va a aparecer x3 menos x4, que es 3 menos 4, o sea, menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, vamos un poquito más para abajo. Bueno, ahora que ya tenemos estas cosas, o estos pesos, estas cosas son pesos, lo que yo quiero era calcular el valor en un punto en particular. Entonces lo que voy a hacer, si es solo en un punto, voy a agarrar estos L, que son mis pesos, y los voy a evaluar en ese punto. ¿Sí? Bueno, ese punto era 2,5. ¿Qué pasa si agarro L1 y pongo el valor 2,5? ¿Qué me va a quedar? Y bueno, L1 en 2,5, recuerden que L1 termina siendo una función de X. L1 en 2,5 va a ser 2,5 menos 2 por 2,5 menos 3 por 2,5 menos 4. ¿Sí? 2,5 menos 2 es 0,5. 2,5 menos 3 es menos 0,5. ¿Sí? Y 2,5 menos 4 es menos 1,5. Y abajo dividiendo, ¿qué aparece? Abajo dividiendo va a aparecer menos 1 por menos 2 por menos 3, que no era otra cosa que menos 6. ¿Sí? Si yo hago esta cuenta con la calculadora, si Windows quiere abrirme la calculadora, 0 va a ser 0.5 por 0.5 por 1.5, ¿sí? Y como tengo menos por menos, me queda más, así que voy a tomar ese resultado así y lo voy a dividir por menos 6. 0.5 por 0.5 por 1.5 y lo voy a dividir por 6 y después le cambio el signo. ¿Sí? O sea que el primer peso me dio 0,0625. ¿Sí? L1 en 2,5 me dio... Perdón, detalle. Este número tiene que ser negativo, ¿no? Porque tengo 3 signos menos en productos y divisiones. Entonces es menos 0.0625. ¿Sí? Bueno, calculo para el L2 lo mismo. Bueno, si voy a calcular en el L2, ¿qué tengo que hacer? 2,5 menos 1 por 2,5 menos 3 por 2,5 menos 4. 2,5 menos 1 es 1.5, ¿no? O sea que esto es 1,5 por 0,5 por menos 1,5 arriba. Lo voy a escribir. 1,5 por... Sí, 1,5 por menos 0,5 por menos
menos 1,5. ¿Fue lo que dije recién o dije 2,5 recién? Seguro que dije 2,5 recién. ¿Sí? Y abajo, ¿qué va a aparecer? Y abajo me queda un 2 dividiendo positivo, ¿no? Porque tengo dos signos menos. O sea que este L2 me va a dar positivo. ¿Sí? ¿Y qué valor me va a dar? Y bueno, me va a quedar 1.5 por 0.5 por 1.5. ¿Sí? Todo esto dividido 2. 0,5625. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o eso fue un no? Sí, sí, sí. Bueno, y por último, ¿qué nos queda calcular? El L3. Uli, Sí, si le restas L1 y L2, te tendría que dar L3. sí. Lo vamos a calcular con la formulita, pero sí. Buena Ah, observación, Javi. Ahora después lo voy a calcular con la formulita para ver al final que los 3 pesos deberían sumar 1. Vamos a hacerlo al revés, digamos. Vamos a comprobar al final que los pesos suman 1. Pero sí, si los restás, es exactamente eso que dijo Javi. Bueno, calculemos el L3. Bueno, el L3 en 2,5. No me falta el... ¿No hay un cuarto L? Me parece que hay un cuarto de L, sí. Porque tengo 4 puntos, ¿no? Tenemos 4 puntos, pero no sé si son 4 L. Sí, son 4 Ls. Sí, son 4 Ls. Deberían ser 4. Sí, son 4 L. Sí, sí, sí. El cuarto L que me va a quedar. Me va a quedar arriba. Lo voy a escribir rápido. A ver, la idea es la misma. Me lo salteé, me lo olvidé, perdón. Sí, pero la idea es la misma. Me va a quedar x menos x1. Perdón, x menos 1 es 1 eso. X menos 2 y X menos 3. y x menos 3. Perfecto. ¿Y abajo qué me va a aparecer? Bueno, abajo me va a aparecer 4 menos 1, 4 menos 2 y 4 menos 3. O sea, me va a aparecer 3 por 2 por 1. ¿Sí? 3 por 2 por 1. ¿Estamos de acuerdo? Gracias porque no me iba a dar 1 la suma y iba a empezar a perder la cabeza. Bien. Detalle. Fíjense lo que va a pasar ahora cuando calculemos el L3. Después vamos a hacer una observación al respecto, ¿sí? Antes de... ¿Cómo estamos de hora en todo esto? 7:25. Bien. Vamos bien. Perfecto. Me voy a apurar un poquito acá, ¿eh? Bien. Calculo el L3. Si calculo el L3 tengo que agarrar esta fórmula que está acá, ¿sí? Y empezar a reemplazar por 2,5. Entonces me va a quedar 1,5 positivo, 0,5 positivo y menos 1,5 negativo por 0,5 por menos 1,5. ¿Estamos de acuerdo? Y abajo... Che, ¿están? Yo sí. Bueno, y abajo ¿qué me va a aparecer? Un menos 2. Bueno, si vos estás, que los alumnos estén no importa tanto, ¿no? Pero me escuchás, ¿no, Javi? Vos sí, todo bien. 1.5 por 0.5 por 1.5. 1.125 de nuevo, dividido 2, me va a volver a dar el 0.5625. Y el signo es positivo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que el signo es positivo? L3, 2,5 me terminó dando 0,5625. Si calculo el L4 en 2,5, ¿qué voy a tener? 2,5 menos 1 por 2,5 menos 2 por 2,5 menos 3. Bueno, 2,5 menos 1 es 1,5 por 0,5 por menos 0,5. 1,5 por 0,5 por menos 0,5. Y abajo todo esto dividido 6. ¿Sí? Si hago la cuenta tengo un solo signo menos, así que esto me va a quedar negativo, que el 4 va a valer... ¿Alguien se anima a adivinar? Menos 0,000
0.625. Hagamos la cuenta. 1.5 por 0.5 por 0.5. 0.375 dividido 6. 0,0625. Como dije que tenía un solo signo menos acá, me queda con signo menos. ¿Sí? Entonces ya tengo los 4 pesos. Chequeemos que los 4 pesos dan 1. ¿Se ve automáticamente o quieren que haga la cuenta? La cuenta es... A ver, la suma de los L es menos 0,0625 más 0,5625 más 0,5625 menos 0.0625. A ver, se ve que si agarro los primeros dos, ¿sí?, y opero con esos dos, el resultado me da 0,5 positivo. Y si sumo estos dos, en realidad los resto, ¿no?, porque uno es negativo, también me da 0,5. Y 0,5 más 0,5 es igual a 1. O sea que este resultado me termina dando 1. ¿Eso se ve? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, calculamos los 4 L's y me dio. Lo cual está buenísimo. Gracias por avisarme que me faltaba un L, porque si no estábamos en problemas grandes. Bueno, si ya tenemos los 4 L's evaluados en el punto, lo único que nos falta es multiplicar cada L por el valor de la función en ese punto. ¿Sí? Entonces, f de 2,5 va a ser igual a 0,0625 por... ¿Cuánto valía la función en 1? Y bueno, volvamos para arriba a la hoja a mirarlo. Y la función en 1 valía 1. ¿Sí? Entonces, este número va multiplicado por 1. ¿Sí? Más el segundo término, que era 0.5625 al L2, multiplicado por 5. Más 0,5625 por 5. ¿Sí? Más el segundo término también era 0,5625 multiplicado por el valor de f en, y de 3, que vale 3. O sea, por 3 más 0,0625 era este, el L4, por f de 4, que valía 4 también. ¿Sí? Entonces fíjense, yo para hacer la cuenta voy a agrupar, porque hay dos términos que tienen el mismo peso, los agrupo. Detalle. ¿Esto está bien? No, no está bien. Me está faltando un signo menos acá y un signo menos acá. Porque el L1 es negativo y el L4 también es negativo. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer 0.5625 por 5 más 3, o sea, por 8. 0.5625 por 8. 4,5. Menos, y ahora tengo que hacer 0.0625 por 5. 0.0625 por 5. 0,3125. Si hago esto menos 4.5 me va a dar el número de 2 vueltas, solo tengo que cambiar de signo. O sea, 4.1875. ¿Sí? Si volvemos con este valor al gráfico, a ver, este es el valor de f de interpolación en 2,5. Si volvemos con este valor en el gráfico para dibujarlo, quiere decir que sobre esa línea punteada que yo dibujé, 4,18, a ver, si 4 está por acá, 4,18 está un poquito por acá, ¿no?
Y pónganse, lo voy a exagerar un poco, pero por ahí. ¿Se ve? Sí. Que caerá por ahí, no sé. ¿Sí? Bueno, entonces, este es el procedimiento para calcular el polinomio interpolador de Lagrange. A ver, a mano son un montón de cuentas, pero ustedes piensen algo. Este L1, L2, L3, L4 es una expresión que depende de X. O sea que son 4 funciones distintas. Con lo cual, en la computadora nosotros escribimos esas 4 funciones y después las podemos evaluar donde querramos. ¿No? O ni siquiera podemos armarlo de la forma genérica. Claro, a ver, lo que yo digo es, en general, armás estas 4 funciones, las multiplicás por el valor de la coordenada y cada uno, si haces lo que en la diapositiva habíamos escrito acá, ¿sí? Te armás los L's, ¿sí? Creas tu función como la combinación de estas funciones L's, ¿sí? Y ya tenés tu función de Lagrange, si querés, tu función interpoladora de Lagrange, para cualquier valor de X. ¿Sí? Bueno, esto es básicamente el ejemplo. Acá calculo los L's igual que lo hicimos recién. Fíjense que calculo los 4 L's, los evalúo, menos 0,0625, 0,5625, 0,5625 menos 0,0625. Acá me falta un signo menos. Me confundí cuando tipié en la compu, ¿sí? Lo escribo, calculo, me dio el mismo número, 4,1875. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, acá lo que hice básicamente fue evaluar en varios puntos como para graficar la curva que se me forma con el polinomio interpolador de Lagrange. ¿Sí? Bien. No grafiqué el punto, pero el punto sería pararse acá en 2,5 y me estoy parando acá. ¿Ok? Bueno, acá quiero pararme un segundo en este gráfico y comentar 2 cosas. ¿Sí? La primera es sobre este gráfico y la segunda voy a volver al whiteboard un segundo. ¿Sí? Sobre este gráfico, acá aparece lo que les decía yo, de que cuando uno ajusta un polinomio de grado grande a pocos puntos, ¿sí? En particular, si el polinomio, por ejemplo, es de grado 4, se lo ajustás a, un polinomio de grado 3 se lo ajustás a 4 puntos, un polinomio de grado 4 a 5, o algo así, ¿sí? También puede pasar si es un polinomio de grado 5 a 8 puntos, ¿sí? Van a aparecer cuestiones medias raras, como estas oscilaciones, que se me escapan un poco de, si quieren, el rango de mis puntos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque podría haber pasado que este punto que está acá me haya caído tan lejos por ruido, ¿sí? Y como yo estoy utilizando un polinomio de grado tan grande, ¿sí? A este punto le estoy diciendo, quiero que pases por este punto. Eso en un ajuste está mal. Mi ajuste tiene que pasar cerca de todos los puntos, no posible, ¿sí? Pero no necesariamente pasar por todos los puntos. Y entonces se me producen estas cosas que son las que yo, haciendo un ajuste sobre un set de puntos, voy a poder evitar haciendo una validación cruzada, o una validación como estábamos haciendo o como estaba explicando al principio de la clase. Esto es más a modo de ilustración, digamos. Nadie va a hacer un ajuste de grado 3 para 4 puntos, ¿sí? Salvo que quiera interpolar y que sepa que esos 4 puntos son exactos. Si uno tiene un poco de ruido, elige un polinomio de grado más chico por las dudas para intentar sacarse ese problema encima, ¿sí? Problemas como este. Problemas como que si este punto hubiese estado más abajo, esta curva pasaba por abajo de este punto. O sea, me quedaba por afuera del rango de mis datos. Perdón, me ahogué. ¿Y cómo armo de grado 2 con 4 puntos? Con Lagrange no podés. Ah, está bien. Tanto Newton como Lagrange arman un polinomio de grado n para n puntos. Vos podrías, si querés, inventarte un método y agarrar los puntos de A3 para interpolar. Pero la pregunta es, o sea, con eso armarías un polinomio de grado 2, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué 3 puntos elegís? ¿Estos 3 o estos 3? ¿O estos 3? ¿O estos 3? ¿Se entiende? Claro. Tenés muchas posibilidades. Bueno, podrías hacer todas y después promediar, si querés. Bueno, y el otro comentario que quería hacer, antes de seguir un poquito con esto. Sí, Javi. Perdón, Uli, agrego algo ahí sobre lo que me dijiste, sobre lo que dijiste. ¿Puedes volver a un segundo de gráfico? Sí. ¿Cuánto te puedo cobrar?
Ahí lo que dijo Uli de las oscilaciones y de lo que varía, se va a ir potenciando un montón a medida que le vaya agregando. O sea, si por ejemplo tengo que hacer una interpolación con un polinomio de grado 10, los polinomios, yo me aseguro de que va a pasar por todos los puntos, pero estas oscilaciones y estas cosas con las que hay que tener cuidado se van a potenciar un montón. O sea, ya, por ejemplo, con un polinomio de grado 10 puede ser un desastre. Así que tengo que tener cuidado con eso. O sea, puede oscilar un montón y bueno, el ruido ahí va a tener, como dijo Uli, mucho más peso. Nada, ese comentario para que tengan en cuenta. Bien, gracias, Javi. Sí, digamos, mientras más puntos son con los que yo trabaje, si estoy haciendo una interpolación, más violenta va a ser esa interpolación en el sentido de que va a tener más curvas para arriba y para abajo y que pueden ser muy pronunciadas. Y más se van a pronunciar esas curvas, ¿sí? Como les decía recién en el ejemplo, podría haber pasado acá que, por ejemplo, si este punto estuviese más bajo por acá abajo, probablemente tuviese un pico, mi interpolación, acá en el medio que me diese más alto que este punto y que este punto. Lo cual, en principio, si yo miro solo los primeros dos puntos, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero podrían pasar cosas así raras de ese estilo. Bien. Lo otro que quería comentarles, ¿sí? Antes de hacer un pequeño break, porque me parece que ya nos extendimos bastante y viene otro tema pesadito también, es algo que pasó acá. Fíjense que L2 y L4 me dieron iguales y negativos, y L1 y L4, y L2 y L3 me dieron positivos e iguales. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, porque mis funciones de peso ponderan en función a la distancia que tengo al punto, ¿sí? Y la distancia que hay entre el punto que yo evalué y el 1 y el punto que yo evalué y el 4 es exactamente la misma, ¿no? Tengo 1.5 de distancia para cada lado. Entonces los pesos van a ser iguales. Y lo mismo para el L2 y L3. La distancia es 0,5 para ambos costados, con lo cual los pesos también van a ser iguales. A ver, esto tiene mucho que ver con el hecho de que mi vector X está puesto de cierta manera, digamos, ¿no? Está X paseado, entonces cuando yo me paro en un punto justo ahí, tengo dos puntos que me quedan a la misma distancia y otros dos puntos que me quedan también a otra distancia, pero la misma entre ellos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Lo del signo no tiene ninguna interpretación? Sí, lo del signo también tiene una interpretación. Fíjate que... Dame un segundo, a ver. Fíjate que el L1, ¿sí?, va a tener solo pesos positivos. A ver, sí, va a tener solo pesos positivos cuando esté trabajando en este intervalo entre 1 y 2. ¿Sí? Porque sería como el caso de Lagrange para solo dos puntos que estábamos viendo hace un rato. ¿Sí? Bien. Ahora, el L2 va a tener valores positivos entre 1 y 3. Pero si me excedo 3 va a tener valores negativos, ¿sí? Porque el L2 vale 1 acá. Entonces hacia acá empieza a caer hasta valer 0 acá y hacia acá empieza a caer hasta valer 0 acá. ¿Se acuerdan que dijimos que básicamente que los seres se comportaban así? ¿No? Que tenían que valer 1 en el punto en el cual yo estoy trabajando y 0 en los otros puntos. Claro. Entonces, pero entre 3 y 4 va bien, a ser negativo, aunque en 4 también es 0. Ojo, el L3, si yo me paro acá, tiene que valer 1. Pero si me corro hacia allá, tiene que valer 0 acá. Sí. En 2. Entonces, acá vale 1 y empieza a achicarse hasta valer 0 en 2. Y después acá se me hace negativo. Y vuelve a valer 0 acá, ¿no? Hace como una cosita así. Y si me muevo hacia allá... Bueno, esto es algo que podrían hacer tranquilamente ustedes si quieren, cuando lo programen. Jugar para ver cómo se comportan estas funciones L1, L2, L3, L4. Javi, si llegamos a tener tiempo, me parece que está buenísimo hacer eso. Dale, sí. ¿Sí? Y lo mismo y lo mismo con el L4. El L4 tiene que valer 1 acá y 0 acá. Entonces, acá vale 1, acá vale 0. Y cuando empieza a irse para allá, se hace negativo y vuelve a valer 0 acá. No sé exactamente qué pasa acá, pero sospecho que también va a ser negativo. Sospecho.
¿Sí? Pero se entiende esa idea de que dijimos que como el L1 tiene que valer 1 acá y 0 acá, de acá para allá va a valer negativo. Me parece que acá, no sé, es medio un quilombo, pero la idea es esa. Eso es lo que está pasando, y como justo da la casualidad que el punto 1 y el punto 4 caen a la misma distancia del punto donde estoy evaluando, casualidad no, es como yo elegí el problema, ¿no? Me van a quedar esos dos pesos evaluados exactamente lo mismo. A ver, si yo me corriese un poquito y en vez de 2,5 calculo en 2,6, el peso L1 va a ser distinto al peso L4 y el peso L2 va a ser distinto al peso L3. ¿Sí? Nada, era ese comentario que quería que se lleven. ¿Les parece si hacemos... A ver qué hora tenemos? Perdón, hasta acá. ¿Quedó alguna pregunta? Primero vamos con eso. No. No. Bien. ¿Les parece si hacemos 10 minutos de recreo? Volvemos -5. Sí, perfecto.